Buenas tardes con todos. En breves minutos estaremos dando inicio a la conferencia técnica. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero Pedro Isique. Buenas noches, Ser. Buenas noches. Bien, a nombre de IASI Perú, le damos una cordial bienvenida y un gran agradecimiento a todos los participantes que se han inscrito y enlazado a través de la plataforma Zoom y a los que nos siguen también por transmisión directa vía Facebook Live de la página de IASI Perú. El día de hoy vamos a compartir la conferencia técnica denominada Propuesta de aplicación del satélite SAR Interferometry como técnica para el análisis de riesgos en taludes de la Costa Verde, la cual estará a cargo del ingeniero Pedro Isique Chanamé. El ingeniero Pedro Isique Chanamé es un ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en gestión ambiental, diplomado en geotecnia y especializado en mecánico de suelos. Ha desarrollado trabajos geológicos geotécnicos en todas las regiones del país, asimismo en países como Angola en el África, Brasil, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Panamá. Es gerente general de Piazza Consultores desde hace 30 años y también es catedrático en universidades como UPC, Universidad San Martín y conferencista nacional e internacional en geología aplicada y geotecnia. Actualmente es presidente del comité organizador del 20º Congreso Peruano de Geología, ¿no?, que se va a desarrollar el año 2021.
el tema que presentamos, que nos va a presentar hoy día el ingeniero Pedro Isique, es muy importante y de gran interés en proyectos de infraestructura vial a nivel nacional e internacional, y también proyectos que tengan, digamos, están relacionados con la estabilización con la estabilidad de los taludes, monitoreo de los mismos, ¿no? Agradecemos a los participantes que nos acompañan el día de hoy de diversos países. Para ASI Perú es un honor darle la bienvenida y también agradecerle al ingeniero Pedro Isique por brindar este espacio, ¿no? En este espacio, por brindarnos sus conocimientos y compartir con nosotros también su experiencia y su trayectoria. Ingeniero Pedro, muy buenas noches. Le doy el pase para que nos salude y también pueda iniciar ya su conferencia compartiendo su presentación. Ok, gracias Sergio, gracias a ti y a Asi por invitarme a compartir estos temas de geología y geotecnia que desarrollamos por tantos años en diversos tipos de trabajo. Y lo de hoy pues es algo importante porque es una tecnología que se está utilizando mucho, en el Perú muy poco, recién en el Perú lo utiliza, quien más lo utiliza es el Instituto Geológico Minero, pero a nivel privado es muy poco utilizado. Entonces la idea es nosotros, a, a las diversas problemáticas que hay, hemos venido haciendo diversas propuestas junto con el ingeniero Siegfried Arce, que es el representante de la empresa Nazca acá en Perú, que tiene toda la tecnología. Y bueno, estamos abocados a difundir esta tecnología y en este caso es una propuesta para ser utilizada en los acantilados de la Costa Verde de Lima. Ahora vamos ya a iniciar la charla, para lo cual pues necesito compartir la pantalla y ok. Muy bien, entonces esta charla tiene como objetivo plantear pues, la aplicación de la tecnología INSAR, o también es una tecnología de interferometría SAR, por sus siglas en inglés. SAR es radar de apertura sintética, ¿no? Es en castellano y las siglas son en inglés. Vamos a hablar algo de la Costa Verde. Para los que no conocen el tema de... Esta es la costa de Lima Metropolitana, Lima el Callao, ¿no? Este de acá es el Océano Pacífico. Y como característica de toda la costa peruana es que es una franja muy angosta, ¿no? Que varía entre 3 a 15 kilómetros de ancho. Inmediatamente, si hacemos un corte transversal, se inician las estribaciones de los Andes, ¿no? Es una costa desértica, pero cada ciertos tramos llegan ríos de la cordillera hacia la costa, ¿no? Y forman algunos valles. Entonces, en el caso de Lima Metropolitana
está asentada sobre el cono aluvial del río Rima, que ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Este es el río Rima que viene desde los Andes, ¿no? Viene de alturas casi de 5.000 metros sobre el nivel del mar, y por el valle del río Rima llega a esta parte y ha formado en todo un periodo geológico un gran cono de deyección. Y ahora el río está hacia el norte, pero en algún momento pues el río más o menos todo este frente del cono de deyección junto al mar es un frente de 25 kilómetros aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué nos interesa? Porque hoy día esta zona se ha convertido pues, en una zona importante para Lima. Hay una autopista, hay unas zonas de recreación, y además porque en la parte alta de los acantilados hay una serie de construcciones que hace que sean paisajísticas todo este tema de la Costa Verde, ¿no? De manera tal de que por eso que nos interesa mucho, y ya les voy a ir comentando cuál es la problemática que tiene la Costa Verde en este momento. Es el nombre que tiene Costa Verde, ustedes lo vamos a ir dándole muchos datos acerca de cómo ha sido la evolución de estos acantilados. Ya son acantilados que por una cuestión tectónica aquí han quedado en forma de acantilados, porque lo normal es que este cono de deyección aluvial debiera pues estar casi al nivel del mar, pero no se ha producido eso. Y hacia el sur hay unas grandes estribaciones rocosas que son el Morro Solar, que hace un control de los depósitos, y al norte acá está el río Rímac, y que se hace una interdigitación con los depósitos que vienen del río Chillón, vienen más al norte, ¿no? Entonces aquí río Chillón y el Rímac en esta zona más o menos comparten una interdigitación de materiales. Ahora, todos los materiales que conforman, como ustedes saben, un cono de deyección, y por tener la cordillera tan inmediatamente, apenas en 50 kilómetros de recorrido, el río Rímac trae mucho material grueso, producto de la meteorización de la cordillera de los Andes, y estos, por efecto del transporte, el rodamiento, todos son cantos rodados y intercalados con algunos estratos de limos arenosos, producto pues de la evolución geológica de este cono aluvial, ¿no? Y sobre toda la superficie del cono aluvial es donde ha crecido la ciudad de Lima, ¿no? La Lima metropolitana, que le decimos nosotros, sus distritos, una ciudad que tiene en estos momentos aproximadamente unos 10 millones de habitantes y que está dividida en 39 distritos, ¿no? De diversas condiciones, de diversos tamaños. Entonces, todas estas zonas que tienen rayas verticales corresponden a las estribaciones rocosas de la cordillera de los Andes, ¿no? Generalmente son rocas, fundamentalmente rocas intrusivas. Hay que tener en cuenta que por acá tienes el batolito de los Andes, y también en esta zona del Morro Solar sí corresponden a afloramientos rocosos sedimentarios, lutitas, areniscas, calizas del Cretáceo. Y acá al frente otra gran geoforma, que es la isla San Lorenzo, ¿no? Que está en el Océano Pacífico. Está muy cerca, muy frente a esta península del Callao, que es la zona de La Punta, ¿no? Conocida como La Punta. Muy bien, entonces ya tienen la cuestión macro de cómo es Lima metropolitana, el borde de los acantilados, que ahora lo vamos a ver en su situación actual. Entonces, nosotros tenemos acá, me permite un momentito que tenemos problemas con la energía. Ahora sí. Tenemos como imagen lo que es la Costa Verde actual, ¿no? Entonces, antes el mar llegaba a la base del acantilado y se han ido haciendo una serie de trabajos
a lo largo desde más o menos con bastante intensidad a partir a fines de los años 60 para 70, o sea, tenemos más de 50 años que se ha ganado terreno al mar. Este terreno se ha ganado con espigones, con depósitos de materiales que se han extraído de la zona alta del acantilado, no exactamente de acá, sino se han extraído, por ejemplo, cuando se construyó en los años 70 en Lima, la Vía Expresa, que es una gran avenida que corre buena parte de Lima de sur a norte. Todo ese material excavado pasó acá con la construcción de espigones y se ha ganado junto a los acantilados, entre la base de los acantilados y la orilla del mar, del Océano Pacífico, áreas de recreación. Además hay toda una autopista, digamos una vía expresa que recorre los 25 kilómetros entre lo que es Chorrillos en el sur y Callao hacia el norte. Y además en la parte alta de los acantilados se han construido en los últimos años muchos edificios, ¿no? De 20, 30 pisos en promedio, porque por el tema paisajístico es una zona de muy alta consideración arquitectónica y muy demandada, ¿no? Por Lima. Hay algunos distritos, hay variedad de distritos. Bueno, Lima tiene la particularidad que a lo largo de la Costa Verde está dividida en una serie de distritos, ¿no? Que son jurisdicciones de aproximadamente 200, 300.000 habitantes cada uno. Y empieza en Chorrillos, les mostré la zona sur, el distrito más al sur de Lima, en la Costa Verde de Chorrillos. Después viene Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel, La Perla y en el Callao. Entonces, y en la parte alta, a pesar de que hay una serie de restricciones, bueno, se han construido una serie de edificaciones. Algunos distritos como Miraflores sí han podido controlar que la mayor parte de los edificios han dejado una franja de 50, 100 metros, pero hay otros distritos como Barranco que sí tenemos algunas edificaciones que se han hecho en el mismo borde de los acantilados, ¿no? Así que esta es la actualidad de la Costa Verde, ¿no? Esto es lo que observamos el día de hoy en la Costa Verde, y ya desde hace algunos años habían algunos problemas para los vehículos y las personas que circulaban en la parte de esta autopista, y además también porque acá en muchas zonas hay zonas de playa, en otras hay zonas de recreación, de surf, hay algunos restaurantes. Entonces hay muchísima circulación en la parte baja a través de esta avenida, y también en los últimos años se ha convertido en una zona de recreación, de gente que hace footing. Se han construido incluso para los últimos Panamericanos algunas instalaciones para bicicletas, para competición de bicicletas BMX, y hay también una serie de edificaciones recreativas. Se hacen ferias de alimentación, ferias de licor, ferias recreativas. Así que, sobre todo en el verano, que en Lima comienza a calentar a partir de noviembre, pero ya diciembre, enero, febrero y marzo, o sea, 4 meses del año que toda esta zona baja es muy concurrida. Y todo el año es concurrida no es que, perdón, concurrida, sino que todo el año tiene recorrido de vehículos, porque como es una vía expresa y el transporte, la congestión en Lima en la parte alta es problemática. Entonces quien quiere transportarse de Chorrillos hacia Miraflores, hacia San Isidro, hacia Magdalena o hacia el Callao y viceversa, también entonces prefieren utilizar esta vía rápida de la Costa Verde. Entonces, ¿qué problema
teníamos acá en esta vía rápida, que habían desprendimientos diarios, ¿no? De fragmentos porque estos acantilados están conformados, como ya les dije, pertenecen al cono de deyección del río Rímac y están conformados por fragmentos de roca redondeados, los cantos rodados, ¿no? O el hormigón de río que le llaman. Entonces, estos cantos rodados se desprendían desde alturas de 30, 40, 50, hasta 60 metros, algunos acantilados tienen alturas de 60 metros, y caían en la calzada, ¿no? Caían y afectaban la integridad, pues, de los vehículos o de algunos deportistas o de algunas personas que caminaban, porque esto caía todo el año. Entonces, imperceptiblemente, pero de vez en cuando caía un fragmento, fragmentos que varían de tamaño entre 5 a 12, 13 centímetros, pero por la velocidad que caían en la altura, habían causado muchos accidentes, ¿no? Es más, habían ocasionado también la muerte de algunas personas, ¿no? Y lo último fue hace 4 o 5 años que cayó dentro de un vehículo familiar y lamentablemente afectó a un niño de 5 años y bueno, eso fue motivo de que tuvo mucha repercusión en la prensa, de manera tal que la autoridad consideró de que había que tomar algunas medidas correctivas. Entonces, una medida rápida y que combatía este desprendimiento de estos fragmentos fue colocar unas geomallas de poliéster, que permitieron, pues, que cuando tenían un efecto que cortina, cuando se desprendía un fragmento de la parte alta, era canalizado por la geomalla que estaba suelta y de manera que los fragmentos se acumulan en la parte baja, en el pie del talud, y después la municipalidad se encarga de hacer el mantenimiento correspondiente para que no se acumule mucho material, porque, ojo, todos los días caen, ¿no? Entonces, cuando pasa 1 o 2 semanas, se ve la cantidad de fragmentos en la base del talud que se han acumulado, ¿no? Y hay que hacer una limpieza permanente. Pero estas geomallas no es que tengan ninguna función de estabilidad al talud en sí, ¿no? Bueno, mucha gente pensaba que esto era talud, pero bueno, de parte de la autoridad se ha explicado de que no, que estas geomallas son fundamentalmente para evitar que los fragmentos que se desprendan del acantilado no hagan daño a las personas que circulan en la parte baja por la autopista. Así que hay que descartar, porque a veces hay críticas que dicen, no, esas geomallas no contienen. ¿Por qué se dice eso? Porque han habido algunos derrumbes, algunos deslizamientos, ¿no? Ustedes ven acá la forma de la Costa Verde, incluso tienen vegetación, muchas zonas se está tratando de revegetar. En la parte alta, inclusive hay algunas zonas de jardines. Entonces, eso más bien, esos procesos están generando algunos desprendimientos que afortunadamente no han generado accidentes en la parte baja, pero sí han podido generar graves accidentes, ya vamos a ver, y hay preocupación por estabilizar, digamos, la Costa Verde, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, hay una serie de trabajos que han hecho diversas instituciones, han determinado algunos puntos críticos, pero resulta de que cuando ocurren algunas zonas, ocurren algunos pequeños derrumbes, los últimos que han ocurrido ocurren en zonas que no habían sido detectadas como puntos críticos. Entonces, el objetivo de esta propuesta para evaluar estos peligros geológicos acá es determinar qué zonas
a lo largo de todo el frente de los acantilados de la Costa Verde, qué zonas pueden constituir peligros geológicos, de qué zonas se están moviendo, ¿no? Entonces, la técnica esta de INSAR, de los radares de apertura sintética y con interferometría, entonces, con ellos se tendría una buena propuesta para evaluar esto. Entonces, pero vamos a conocer un poco más de la historia de la Costa Verde. Entonces es entre el sector de Chorrillos y La Punta, ¿no? Y entre Chorrillos y La Punta hay como 9 distritos: Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel, La Perla, El Callao y La Punta. Conforme les decía hace un momento, estos acantilados están en permanente evolución. Es una geoforma, como son todas las geoformas, están en una evolución pues diaria, ¿no? Porque basta que todos los días se desprenden fragmentos de roca, todos los días se desprenden fragmentos. ¿Y qué pasa? Que además de esto hay una gran preocupación porque hay huellas de que han ocurrido ya algunos movimientos de masa, algunos deslizamientos en estos acantilados, ¿no? El año 1940 hubo un gran sismo en Lima, de más o menos de grado 8, ¿no? Se cree que fue el último gran sismo que, imagínense, hace 80 años, el gran sismo que ocurrió acá en Lima. Hay que tener en cuenta pues que toda la costa del Perú está en el límite de placas entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, así de que toda la costa del Perú es una zona sísmica, pero de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Geofísico del Perú, se cree que la costa de Lima en especial está propensa a cualquier momento de que pueda ocurrir un sismo de grado 8.5 a 9, ¿no? Lo cual pues, sería una cosa catastrófica, ¿no? Para Lima. Bueno, ¿cómo responderían ahí la Costa Verde? Lo que pasa de que ya no esperamos caída de fragmentos, ya en algunos sismos que han habido en Lima, el del 1974, por ejemplo, cuando hubo sismo y hubo abundante desprendimiento de fragmentos de roca en toda la Costa Verde. Pero hay un testimonio de lo que ocurrió en 1940. En 1940, en la foto que yo les mostré al inicio, Lima tiene pues estas dos islas al frente, ¿no? Esta es la isla San Lorenzo, es una isla grande, y esta isla pequeña es la denominada Isla del Frontón, que muchos años fue utilizada como una cárcel, y normalmente acá iban presos políticos. Entonces, en el año 1940 habían habido problemas políticos en el Perú y estaban aquí apresados muchos dirigentes políticos, ¿no? Muchos dirigentes políticos. Entre ellos un dirigente político de un partido de larga data, el partido más antiguo del país, el LAPRA, y este dirigente político, Armando Villanueva del Campo, escribió posteriormente un libro de sus memorias en la cárcel, y en el libro manifestó que durante el terremoto de 1940, los presos salieron a la orilla, aquí en esta isla, frente a Lima, y dice de que ellos miraban pues todo Lima en pleno terremoto, porque fue un terremoto muy fuerte, imagínense, grado 8, entonces ellos dicen que en determinado momento vieron que todo Lima, le llamaban ellos, o sea, toda la Costa Verde de Lima, ¿no? O sea, todo Lima se convirtió esto en una gran nube de polvo, y según su testimonio, Lima desapareció
para ellos, de sus ojos, ¿no? Completamente desapareció Lima de ellos. Entonces, no era más que había ocurrido desprendimientos, movimientos de masa a lo largo de toda la Costa Verde, ¿no? Ocurrieron grandes movimientos de masa, pero bueno, es el testimonio visual, gráfico y un testimonio histórico que nos da este dirigente político, porque por supuesto no hubo el registro, digamos, ¿no? Entonces por eso es de que atendiendo a eso, y además hay por ahí si hay algunos testimonios gráficos de eso que corrobora lo que manifestó este dirigente político. Otra cosa que está ocurriendo en Lima, ¿qué está pasando? Ya, es que en los acantilados, ¿no? En la parte alta hay muchos jardines, hay muchos distritos, ¿no? En especial Barranco, Miraflores, San Isidro, han establecido una serie de parques, ¿no? De parques recreativos en la parte, en el hombro, por decir, de los acantilados, y por supuesto se riega mucho, ¿no? Y al regarse generan filtraciones que cada cierto tiempo se producen algunos derrumbes, ¿no? Afortunadamente hasta el momento esos derrumbes no han tenido graves consecuencias, pero podrían tenerlo en determinado momento. Esto es una fotografía antigua de la zona de Magdalena, que está más o menos al centro de los acantilados, de todo el cono de deyección. Y aquí vemos pues que en diversas fotografías que hemos recopilado desde los años 20, 30, 40, 50, la morfología de los acantilados es diferente a lo que existe hoy día, ¿no? Lo cual es lógico porque nos muestra una constante evolución. Pero ¿qué pasa? De que en esta morfología encontramos en la parte alta algunas quebradas, algunas depresiones profundas que el día de hoy no existen, lo cual nos dice pues de que todo han sido rellenadas, ¿no? Rellenadas de material que se extraían de las construcciones, porque hoy día en estas zonas hay parques, hay construcciones, entonces cuando uno va a ver, tuviera la impresión de que en estas zonas no, lo que hoy día encuentra uno, que siempre han estado así planos, no. Bueno, hemos ido determinando de que hay muchas zonas que han sido rellenadas. Además hay historias, ¿no? Hay ya unos estudios hace cada cierto tiempo, teniendo en cuenta que se ha construido una serie de instalaciones en esta parte alta de los acantilados, por ejemplo, en Miraflores, cuando se construyó el estadio, porque hay un estadio al borde de los acantilados, el estadio Bonilla y un coliseo. En este coliseo se encontró pues mucho material de relleno, ¿no? Mucho material de relleno, pero el material de relleno es de la misma constitución que el material natural, o sea, la grava, se han rellenado con gravas porque, como les dije hace un momento, las excavaciones que se hacían en Lima, las excavaciones de grava, por lo que sabemos ahora, se rellenaban muchos lugares en los bordes de la Costa Verde, porque, ojo, en la parte baja era el mar, no había ninguna instalación, no como hoy día que hemos visto esas fotografías, que hay una serie de instalaciones, autopistas, recreativas, no, en ese tiempo el mar llegaba a la base de los acantilados, de manera tal de que incluso ese estadio, ese coliseo estuvo en funcionamiento y comenzaron a aparecer rajaduras en las instalaciones, agrietamientos, que hubo que hacer trabajo de reforzamiento de los suelos, otro estudio de suelos, y bueno, eso nos demuestra pues de que la morfología que vemos hoy día actualmente en la Costa Verde es una morfología
que no solamente ha cambiado por razones naturales, de retroceso del acantilado, que todos los días retrocede por lo menos 1 milímetro, sino también por cuestiones antrópicas, ¿no? Fundamentalmente de relleno de lugares como este que estamos mostrando en la foto, esto de la zona de Magdalena. Aquí algo se aprecia de la Plaza de Armas de Magdalena. Estas son las calles Castilla, Tacna, en la calle, entonces aquí, pero si uno va hoy día, esto lo encuentra totalmente relleno. Además, cercanos hay edificaciones, hay unas pequeñas, un pequeño malecón, y ya no es perceptible encontrar digamos, la zona del relleno. Esta es otra fotografía de la parte sur del acantilado, el distrito de Chorrillos, que les mostré que es aquí prácticamente termina el cono de deyección, ¿no? En la parte sur, y después se va esto hasta el norte. Esto es la zona de agua dulce. Acá hay un pequeño espigón que es el muelle de pescadores, ¿no? Acá, en esa época, miren, aquí no existía tal la zona de agua dulce. Hoy día esta es una zona muy amplia, ¿no? Inclusive hay un parque, hay unas estatuas, ¿sabes? ¿Por qué ocurre eso hoy día? Porque en el año 1940, hay testimonios gráficos, este acantilado, este talud de la Costa Verde retrocedió entre 60 a 70 metros en la parte alta. Hubo un gran deslizamiento como efecto del terremoto de 1940, que le dije que es de grado 8. Entonces, ese es el temor que tenemos hoy día, que al tener la información del Instituto Geofísico del Perú, que se dice que en Lima hay la posibilidad de que ocurra un terremoto de 8.5 a 9 grados, que se produzcan otros movimientos de masa a lo largo del acantilado y que puedan retroceder de esa misma forma 60, 70 metros. Entonces, en algunas zonas que se ha considerado esa franja de 60 a 100 metros, bueno, tendríamos solamente la pérdida de un parque, por decir. Pero hay muchas zonas de la Costa Verde en la cual no tenemos parques, sino tenemos edificios que han sido construidos ahí. Entonces, de verdad que constituyen zonas de riesgos. Entonces, es muy importante, pues, para las autoridades hacer una evaluación. Se han hecho una serie de estudios a lo largo de la Costa Verde, se ha hecho la caracterización geológica, el mismo Instituto Geológico Minero. El INGEMEC tiene un boletín dedicado a la geología de toda la Costa Verde. Después también la Municipalidad de Miraflores firmó un convenio con el Instituto Geofísico para hacer prospecciones geofísicas de refracción sísmica, determinar algunas zonas quizás de relleno, algunas densidades de los materiales en la parte alta, porque ojo que como todo cono de deyección no es uniforme, pues el material, no predominan, sí, las gravas, pero hay muchos horizontes de limos y de arcilla. Así que yo les estoy comentando toda esta problemática porque después vamos a evaluar la propuesta que estamos haciendo para poder determinar toda la problemática de la Costa Verde en su real magnitud, desde Chorrillos hasta la zona de la punta en el Callao. Así que en esta zona, que se nota todavía el acantilado, bueno, este acantilado retrocedió 80 metros, esta zona es una zona muy amplia, un parque, hay instalaciones acá, más a la playa. Además se han construido en toda esta zona una serie de espigones que han permitido ganar territorio al mar y que han sido rellenados por materiales que han sido extraídos de todo lo que era el Valle del Lima. Miren esta fotografía del año 30 más o menos. Totalmente, en Lima era pues una zona de áreas cultivables, ¿no? Todo esto ahora está totalmente urbanizado, pues no encuentra ni una sola
parcela agrícola en esta zona. Por lo tanto, eso ha traído un cambio en las características de lo que se denominaba la Costa Verde. Esto es Miraflores en el año 1940. Miren, acá en Miraflores hay una serie de entradas hacia la zona alta del acantilado, ¿no? De la morfología que tenía en esta zona, miren, tremendos. Ahora, eso uno no lo encuentra ahora, porque ahora al borde hay todo un malecón. O sea, esto indica que todas estas zonas han sido rellenadas, ¿no? Totalmente rellenadas. Pero que hoy día, como tienen jardines, tienen edificios cercanos, parques, veredas, todo, nadie sabe qué es lo que ocurre bajo sus pies. A veces, nomás que en algunas zonas de Miraflores uno de vez en cuando encuentra que se agrieta la vereda, ¿no? Por unas longitudes determinadas, entonces, bueno, la gente a veces dice, no, han hecho mal la vereda. No, no es que han hecho mal la vereda, lo que pasa es de que hay asentamientos permanentes, no solamente por efecto de la gravedad, porque hay muchos por la gravedad. ¿Por qué? Esto nos muestra que hay un dinamismo tremendo en esta zona, ¿no? Hay una cinemática, o sea, está en movimiento toda la parte alta de esto. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros detectar. ¿Qué tipo de movimientos hay en esa zona? Bueno, esto, por ejemplo, era Magdalena en los años 60. Magdalena es el distrito a continuación de Miraflores, San Isidro, Magdalena hacia el norte. Miren cómo en la zona de Magdalena, ahora ya no existe esto, pues ahora el mar llegaba acá a la base de los acantilados, como les dije hace un momento, ahora hay espigones, se ha ganado terreno. Aquí se ha ganado terreno más o menos 100 metros, ¿no? Aquí en esta zona se han construido una serie de instalaciones deportivas. Es más, entre el 60 y el 70 esta zona era conocida como el paraíso de los suicidas, porque hay mucha gente que tenía problemas, venía y se tiraba acá de los acantilados, ¿no? Hubo muchos que se suicidaron y era conocido en esas épocas en Lima como el paraíso de los suicidas. Así que esto ya no existe más, esto está rellenado, se han hecho una serie de trabajos que ya no tenemos más esta morfología en la zona de Magdalena del Mar. Y un poco que por qué se le llama Costa Verde. Ustedes me dirán, ¿no? Cuando ven las fotografías, oye, mira, por lo que pasa que en los años, esta fotografía es también de los años 60, este personaje, es un personaje muy reconocido en Lima, el arquitecto Ernesto Aramburu Menchaca, que fue el propulsor de la construcción de la avenida esta de la Costa Verde, la vía rápida de la Costa Verde, y en esas épocas, miren, todo esto era vegetación, ¿no? Era verde, efectivamente, la Costa Verde, desde acá. ¿Por qué? Porque este era más o menos el límite del nivel freático de Lima. Recuerden que Lima es el cono de deyección del río Rima. El río Rima hasta ahora existe, es un río permanente, ¿no? Si bien crece de los meses de noviembre a marzo por las precipitaciones que hay en los Andes, el nivel freático en Lima en los años 60 estaba entre los 15 a 20 metros de profundidad. Entonces, y como el río Rima, le digo, hay 8, 9 meses que no tiene agua, entonces todas las urbanizaciones y conjuntos habitacionales que crecían en Lima y han ido tomando Lima hasta desaparecer totalmente las parcelas agrícolas desde el año 60 a la fecha, tenían su pozo de agua subterránea. Entonces, y después también las zonas industriales han ido extrayendo agua, se ha ido extrayendo de tal manera que ahora en Lima el nivel freático, que estaba entre 15 y 20 metros de profundidad, el día de hoy lo encontramos entre 120, 150 metros de profundidad, ¿no? De manera que tal que todo esto ya desapareció. Por eso inclusive el distrito de acá que se llamaba Chorrillos porque caían una serie de chorros de agua en el acantilado, ya no cae más, entonces, pero ha quedado el nombre de Chorrillos. Miren, esto es también en la zona de Magdalena, ¿no? Y cómo estas tremendas, esto es la huella pues, de un deslizamiento, ¿no? Rotacional, miren, acá el semicírculo en la parte alta y después toda la parte de aquí, ¿no? Entonces, ahora esto
todo esto está totalmente relleno. Hace poco en esta misma zona hubo un pequeño deslizamiento, ¿no? Por nada, ya no hubo nada, solamente por efecto de la gravedad, imagínense, de los años 60 han esperado 40 años para que funcione la gravedad ahí. Pero si ocurre un sismo, aquí va a ser una catástrofe, ¿no? Y acá hay edificaciones construidas y todo eso, ¿no? Esto es lo que ya venía a ser la Avenida Brasil en esa zona. Miren, este es el deslizamiento que ocurrió en Magdalena el año pasado, ¿no? Cubrió todo un carril, ¿no? O sea, 2 carriles de esta calzada. Y acá ven que está con geomallas, todas están con geomallas de poliéster, toda la Costa Verde para, claro, eso evita los fragmentos que hacen efecto cortina y se acumulan en la parte baja. Pero acá no, acá rompió la geomalla porque se cayó por efecto de la gravedad todo una buena masa, ¿no? Este es otro derrumbe que también ocurrió el año pasado en Barranco, frente al restaurante Rústica. Miren todo el terreno que se ha ganado al mar. Este es un restaurante con parte de estacionamiento, acá hay ciclovías, las autopistas, o sea, hay toda una infraestructura urbana hoy día. Por eso es que nos preocupa el tema de la Costa Verde, ¿no? Y además en el verano van miles de bañistas a toda esta costa y que es conveniente pues estar alerta porque el riesgo es bastante alto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estudiar esto mediante esta tecnología? El primero es conocer la geodinámica de los acantilados de la Costa Verde y el comportamiento de los taludes a lo largo del tiempo y con este monitoreo satelital con la técnica DIN-SAR, ¿no? Es la interferometría de SAR. SAR por sus siglas en inglés, ya hemos dicho lo que significa SAR, ¿no? Radar de apertura sintética. Entonces, requerimos identificar los sectores críticos en toda la Costa Verde para atenderlos inmediatamente, porque en estos momentos lo que hacemos, o lo que pretendemos hacer, se pretende, por ejemplo, hay una propuesta de poner muros de contención, otra propuesta de hacer un escalonamiento, muros escalonados, pero eso es dar palo de ciego, porque ¿por qué ponerle a todo? Sí, hay que identificar cuáles son los sitios que se están moviendo y cuáles son los sitios que en un posible sismo, que es el efecto detonante más inmediato, pueda ocurrir un grave problema de riesgo con estos peligros. Y además, o sea, el objetivo es tener una solución que sea rentable y eficiente para estabilizar, pero una vez que se conozcan los sectores críticos inestables. En estos momentos, cuando alguien dice de la Costa Verde, sí, es inestable, pero no se sabe qué sitios son, o sea, no conocemos el problema, ¿no? Sabemos que hay algo ahí, pero es como, y las soluciones que planteamos es como dar palo de ciego, ¿no? Vamos y a donde caiga, ahí damos, y lamentablemente no es así, pues, ¿no? Sobre todo teniendo ahora las herramientas al alcance de la mano que nos permite la tecnología, ¿no? Entonces, esta tecnología es de aplicación en todos los taludes distribuidos a lo largo de la Costa Verde, ¿no? Tanto los naturales como los artificiales. Entonces, la tecnología esta que estamos proponiendo y que, como les digo, ya se usa en el mundo mucho, en el Perú también, el INGEMEC, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, utiliza esta tecnología con sus especialistas. Nosotros, claro, proponemos, nosotros acá con el ingeniero Arce, ingeniero Cifri Arce, que es representante de una empresa Nazca, que en algún momento les voy a dar información, que tiene todo un desarrollo en casi 20 años de la aplicación de esta tecnología, ¿no? Se obtienen imágenes, dice, mediante sensores tipo SAR, que son, le dije, radares de apertura sintética radares colocados en los satélites. Son un par de satélites que están orbitando y están tomando imágenes, pues, ¿no? Imágenes de radar, ¿no?
Ustedes saben que las imágenes de radar dentro de la banda espectrométrica, la banda electromagnética, nosotros solo conocemos la luz, ¿no? La luz solar, los colores que vamos desde el violeta hasta el rojo, el arco iris, digamos, ¿no? Completo, ¿no? Y después de eso ya hacia un lado tenemos los infrarrojos y los ultravioletas. Bueno, entre los infrarrojos con una precisión de encima de los 750 nanómetros, o sea, entre 1 milímetro casi y 100 centímetros, o sea, casi un metro, tenemos las microondas, ¿no? Estas microondas son las que utiliza, los microondas son las ondas del espectro electromagnético que utiliza el radar para aplicar esta tecnología. Después de las microondas vienen, bueno, ya las ondas de radio, ese por un lado, y por el otro lado, debajo del ultravioleta, vienen las imágenes de los rayos X, rayos gamma, y hasta los rayos cósmicos, ¿no? Que ya están por debajo. Entonces, el procesado de las imágenes se hace usando la técnica INSAR o interferometría SAR, radar de apertura sintética. Esta técnica permite detectar desplazamientos y delimitar áreas, o sea, no solamente detecta qué desplazamientos ha tenido en la superficie de la Tierra, sino podemos delimitar qué áreas corresponden a estos desplazamientos, ya sean deslizamientos, ya sean subsidencias, ¿no? O sea, hundimientos de la superficie del terreno e incluso de la infraestructura ubicada sobre este, ¿no? También tiene estas aplicaciones, ¿no? Acá nosotros lo estamos proponiendo en la Costa Verde, pero al final vamos a ver que esto tiene un sinnúmero de aplicaciones que se realizan actualmente en el... Y se detectan movimientos, perdón, en rangos que van desde un poco menos de 1 milímetro hasta metros, ¿no? Con una precisión milimétrica. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, nosotros con esto podemos determinar qué movimientos hay, ya sea desplazamientos verticales o desplazamientos de subsidencia con relación a la horizontal. Con los resultados, una vez que tengamos las zonas que los consideremos puntos críticos, ya podemos plantear una campaña de investigación in situ, pero ya real. Vamos al objetivo, ya no vamos a dar palos de ciego, ¿no? Sino vamos al objetivo. La aplicación de esta tecnología de interferometría SAR para la salud de la Costa Verde, ¿no? La idea es medir los desplazamientos de la superficie de suelos mediante estas imágenes de radar. Mínimo se usan 2 imágenes, ¿no? Pueden usar mucho más, pero la aplicación de esta tecnología es a partir de 2 imágenes de radar. Entonces, aquí vamos a un video muy pequeñito sobre cómo funciona esta tecnología. Vemos el satélite, ¿no? Emite las ondas, las microondas, se reflejan en la Tierra, regresan al satélite y después tenemos las imágenes. Las imágenes, se hace todo un procesamiento, ¿no? Con software especiales y ya tenemos los resultados. Entonces, perdón, aquí no sé qué está pasando. Ok. Aquí nosotros lo que determinamos es un patrón de interferencia de fase de las ondas de 2 imágenes A, como mínimo, le dije, una imagen maestra y una imagen esclava, así se denomina la terminología. Y el patrón de interferencia o el interferograma se usa para generar mapas de desplazamiento de la superficie terrestre.
la precisión de la interferometría SAR mide la deformación del terreno, la cual es variable y proporcional a la longitud de onda del radar utilizado, porque no todos son iguales. Pues de acuerdo al satélite que utiliza, hay satélites que tienen longitud de onda de 3 centímetros, otros de 5, de 6, bueno, varía. Y eso ya es parte del procesamiento, ¿no? Entonces, aquí en la interferometría INSAR, dice, hay ya la aplicación de la tecnología es, las imágenes de radar son monocromáticas, y esto vendría, Dios mío, ¿qué pasa? Esto vendría a ser el interferograma, ¿no? Que es con lo que se trabaja, y entonces se obtienen dos imágenes radar, una maestra y una esclava, ¿no? Podemos obtener más de dos imágenes, como de acuerdo a la adquisición que se haga, pero siempre la más antigua va a ser la maestra y las nuevas van a ser las imágenes esclavas. Por supuesto que estamos hablando de imágenes adquiridas sobre una misma área, ¿no? Para poder hacer la comparación, el procesamiento, y con estas dos imágenes de radar vamos a obtener un interferograma. Hay una serie de factores para obtener el interferograma, pero eso es parte de la aplicación tecnológica. Lo interesante es para qué utilizamos esta tecnología, ¿no? Ya para obtener el desplazamiento total se multiplica el número de franjas. Acá vemos, ¿no? Porque decimos que la diferencia de fase se manifiesta en el interferograma en franjas interferométricas, ¿no? Estas franjas interferométricas procesadas, porque a veces hay problemas de ruido atmosférico, hay problemas, hay otros problemas de la topografía. También estas se trabajan generalmente con un modelo de elevación digital, cuanto más preciso, mucho mejor, y eso nos permite, pues, poder hacer las mediciones adecuadas. Entonces, hay algunos componentes que se tienen en cuenta, como son el ruido de fase, que se utiliza para la medición de la deformación. Solo los píxeles con un bajo nivel de ruido de fase interferométrica. La contribución atmosférica, ¿no? En la fase de INSAR, dice, contiene un componente debido a la propagación de la señal de radar a través de la atmósfera durante la adquisición de las imágenes. Aunque ahora hay tecnologías de INSAR avanzadas que ya nos permiten eliminar este tema atmosférico, ¿no? Entonces, eso ya, toda la tecnología que está en manos de la empresa que nos provee eso, y de manera tal que nos permita obtener un producto con los desplazamientos adecuados. Y también hay error topográfico, pero esto depende, pues, del DEN utilizado, o sea, del modelo de elevación digital, ¿no? Y de la línea base del interferograma. La línea base es la línea entre los dos satélites, ¿no? El baseline, que le llaman. Y el uso de múltiples interferogramas ayuda en la estimación del error topográfico. Entonces, este satélite y las imágenes, bueno, en realidad son las imágenes de satélite que se compran. Hay satélites, hay diversos satélites, tiene la NASA, tienen Europa, el ER, tienen Japón también, JR, la NASA es el Sentinel, y bueno, nosotros también con nuestro satélite que tenemos, también tiene para obtener imágenes radar. En el caso nuestro, son los a través de los convenios que tiene la empresa Nazca, se pone a disposición proyecto para iniciar la toma de lectura a lo largo de los 25 kilómetros de la Costa Verde, y el monitoreo, pues, dependiendo, ¿no? Eso ya se va a seleccionar qué es lo que queremos buscar, para seleccionar imágenes con la diferencia en qué lapso de tiempo la necesitamos, con 14 días, con 20 días, con un mes, con un año, si es posible. Eso depende de lo que estamos buscando, ya eso es parte del análisis inicial del trabajo, ¿no? Y entonces, una vez que se han recopilado la data por satélite, se procesa toda esta información con software especializado, con algoritmos que incluso han sido desarrollados por la propia empresa, que nos permite poder calcular los desplazamientos.
¿cuál va a ser el resultado final de esto? El resultado final es que aquí tenemos toda la Costa Verde. Este es, por supuesto, simulado, ¿no? Porque no es que sea cierto, pero la idea es de que nosotros vamos a determinar aquí en línea los verdes, de color verde, dice riesgo, va a tener un riesgo bajo. Entonces vamos a hacer una cartografía de riesgos. Riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. Los que están inminentemente, de que tienen movimientos 1, 2, 3, 4 centímetros al año y que por gravedad nomás podrían caer. Pero además sabemos que en un sismo van a ser las zonas que van a caer casi de inmediato. Entonces, eso nos permite establecer esta tecnología, ¿no? ¿Cuáles son los puntos críticos en los cuales tenemos movimiento? Y además, lo importante es, medimos el desplazamiento, ¿no? ¿Qué movimiento va teniendo? Si se está moviendo 1 milímetro al año, si se está moviendo 10 milímetros al año, si se está moviendo 20 centímetros al año, no sé. Entonces, incluso algunos de ellos con infraestructura encima. Entonces, esa es la ventaja de tener y de usar esta tecnología, ¿no? Entonces, vamos a identificar los lugares de que tienen graves problemas de desplazamiento. Y, bueno, ¿no? Hay diferentes software que se utilizan, aquí he hecho una pequeña relación, hay más, por supuesto, y eso ya depende de lo que se utiliza. Entonces, ¿qué aplicaciones además? La Costa Verde, para solamente no geodinámica, ¿no? Todo lo que es deslizamientos a lo largo de estructuras lineales, por ejemplo, o en una ciudad alrededor. Nosotros que tenemos tantas ciudades en la cordillera, ¿no? Cusco, Huánuco, Puno, bueno, infinidad de ciudades se pueden determinar, y cantidad de lugares que ahora tenemos, el Valle del Colca, Arequipa, entonces, que en los volcanes igualmente, ¿no? Los volcanes tienen una deformación. Ahora ya, por ejemplo, en esto está trabajando muy bien el IGME, está con imágenes interferométricas al Sabancaya, a varios volcanes, al Coropuna, Lubinas, se está determinando cuál es la variación, ¿no? La deformación que está ocurriendo en estos volcanes, porque antes, bueno, se tomaba fotos, pero no se sabía exactamente. Ahora sí se está controlando cómo está esto. Entonces, y eso se usa en el mundo también para el volcán. Subsidencia, algunos sitios de hundimiento, ¿no? Que ya sea natural, o por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, ahora que se hace la segunda pista, hay problemas, ¿no? Hay algunas zonas que hay la posibilidad de tener subsidencias. Entonces, con esto se podría determinar, como le decía yo, a nivel milimétrico, cómo va evolucionando la incidencia en esa zona, ¿no? Y poder monitorear de una manera. La actividad sismotectónica, ¿no? Esto nos permite determinar, después de un terremoto, por ejemplo, si han habido movimientos de fallas, hay fallas que se mueven pues milímetros, ¿no? Por efectos neotectónicos. O sea, nos va a permitir actualizar los mapas neotectónicos. Esto es muchísima utilidad. Por supuesto que todo esto después se corroboran en campo, ¿no? Flujos glaciares, ¿no? Cómo se van en las zonas glaciares, cómo se pueden detectar los movimientos, los glaciares. Recuerden que nosotros tenemos 2 experiencias en Barraíca y Yungay sobre lo que es la caída de una cornisa de hielo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, la generación de modelos de elevación digital, variaciones en la geomorfología costera, extracción de agua subterránea, usos en gestión de irrigación, asentamiento en nuevas estructuras, por ejemplo, la línea 2 del metro, ¿no? Que es una estructura subterránea a lo largo de 35 kilómetros. Entonces se podría determinar cuáles zonas están en proceso de subsidencia, inclusive en la propia línea 1 del metro, como hay estaciones, hay nuevas estructuras, siempre, y encima que están sobre un suelo aluvial, siempre hay problemas de subsidencia, de asentamientos, de pequeños asentamientos, y que es posible monitorearlos y controlarlos, ¿no? O sea, para que vean, imagínense la variedad de aplicaciones que podemos tener con esta tecnología. Entonces, lo que pretendemos nosotros es conocer el problema, en el caso de la Costa Verde, y en el caso también de cualquier, conocer el problema. Porque una vez que conozcamos el problema, vamos a poder plantear una solución. Si no conoces el problema,
no puedes trabajar en la solución, que es lo que se hace a veces, muchas veces, ¿no? No se conoce el problema real y se plantean una serie de soluciones. Y yo le digo que son como palos de ciego porque una de ellas por ahí me funciona, pero imagínense, ahora por eso es la tecnología, nos da la posibilidad de plantear soluciones adecuadas. Muy bien. Y quiero aprovechar, muchas gracias por escuchar. Bueno, espero que les haya gustado esto y cualquier cosa puedo estar a su disposición. Ya les voy a hacer llegar mi correo, tanto mío como del ingeniero Arce. Y no quiero pasar la oportunidad para invitarlos al 20 Congreso Peruano de Geología, que es un congreso de alcance internacional, un congreso que se realiza cada 2 años. Lamentablemente tocaba este año el 20º Congreso, pero por las razones conocidas de la pandemia, ha sido postergado para octubre del 2021. Oportunamente se les hará saber porque en el Perú se van a concentrar especialistas de muchos países del mundo. Ya teníamos nosotros especialistas en túneles, en glaciología, en aguas subterráneas, en exploración minera, exploración petrolera, que iban a venir de Austria, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Brasil. Lamentablemente lo estamos postergando porque queremos que estos profesionales igual nos visiten acá al Perú para octubre del año 2021. Muchas gracias y si hubiera alguna consulta con mucho gusto, y aquí les dejo los correos con los cuales puedan, si tendrían ustedes alguna inquietud, ¿no?, dirigirse a mí o al ingeniero Arce a estos 2 correos que les estoy compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Pedro. Es un tema muy interesante, muy novedoso lo que ha tratado hoy día, lo que ha compartido esta tarde con nosotros. Sí, hay algunas consultas que, si nos permite, se las voy a ir trasladando en unos instantes. Bien, una primera pregunta es la siguiente. Siendo una metodología tan interesante y con diversos alcances, ¿por qué cree usted que hasta ahora ha sido poco aplicada este tipo de tecnología para el análisis de riesgo en los taludes en el Perú? Miren, en el Perú, como les he dicho en la exposición, el Instituto Geológico Minero sí lo viene aplicando en su evaluación de riesgos, ¿no? Lo que pasa es que son estudios, digamos, regionales que presentan de determinadas regiones, ¿no? El instituto publica sus boletines, ¿no? Entonces, pero yo creo que para aplicaciones así específicas, ya habría que contratar estos estudios, ¿no? Ya no a un nivel regional, macro, sino específicos, que en este caso nosotros lo estamos planteando, le hemos hecho llegar este alcance a la Municipalidad de Lima, a ver si se anima, porque la Municipalidad de Lima está muy interesada. Entonces, pues, como yo les dije, el año pasado, por ejemplo, la Municipalidad de Lima hizo convenios con unas instituciones que le evaluaron, determinaron 40 puntos críticos hacia el ojo, y el año pasado justo hubieron 2 movimientos de masa, si bien no muy grandes, pero los 2 movimientos de masa que hubieron no fueron en los 40 puntos que habían determinados, ¿no? Entonces, para que vean de que no es posible así al ojo determinar qué zona se está moviendo, ¿no? Y eso sí nos daría con una precisión, como les he dicho, hasta milimétrica, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco, o conociendo, ya se ha hecho algunos alcances, por ejemplo, el deslizamiento de Siguas, en la que afecta a la Panamericana, y la fábrica esta Gloria en el sur, en Arequipa. También hay una posibilidad, se han hecho algunas propuestas, ojalá que salga, pero se podrían a lo largo también de toda una carretera, ¿no? Llamémosle cualquier carretera, para identificar todos sus movimientos de masa, ¿no? Entonces así ya no estamos adivinando, sino ya podemos saber qué zonas se están desplazando a lo largo
de diversos años, ¿no? Y que podrían algunas estar listas para ocurrir un gran deslizamiento. O por decir el gasoducto, o a lo largo del gasoducto, o a lo largo del oleoducto también, ¿no? En el oleoducto han ocurrido varias veces, incluso movimientos de masa que han roto Entonces yo creo que es una técnica que es relativamente barata, ¿no? Para poder estar al tanto y saber. O sea que yo creo que con el tiempo y conforme se dé a conocer mucho más, nosotros inclusive tenemos la intención de que la gente que maneja esto, los laboratorios de la empresa Nazca, cuya sede está en Roma, los íbamos a traer al Congreso de Geología para que nos expusieran ya mucho más detalles, pero están comprometidos para venir en cualquier momento. Bien, justo, bueno, era la cuarta pregunta, pero aprovecho tal vez porque usted lo ha mencionado, ingeniero. Una siguiente pregunta, una pregunta adicional era si se tenía conocimiento del costo de implementación de esta tecnología. Claro, en realidad el costo pasa por la adquisición de las imágenes y el procesamiento, ¿no? Porque de acuerdo las imágenes no son muy caras, ¿no? Las imágenes no son muy caras. El procesamiento, bueno, dependiendo del especialista, hay especialistas en Perú, definitivamente, que procesan esto. La mayoría, por supuesto, está en el Instituto Geológico, algunos en universidades, pero en el caso de nosotros tenemos este convenio con esta empresa Nazca, que ellos podrían realizar pero varía de acuerdo al proyecto, pues, ¿no? Por decir, quizás en la evaluación de la Costa Verde, ¿no? No sé, pues me imagino, puede estar del orden de los $250.000, una cosa así, que para efecto de tener exactamente la zona que se está moviendo sin necesidad de hacer ninguna, porque imagínense más una campaña porque se planteó en algún momento en la Costa Verde, como que ya se ha hecho en la zona del Arco Mar, se ha perforado y se han instalado inclinómetros, se han instalado piezómetros. Ese proyecto nada más en el Arco Mar, ese proyecto pequeño, está del orden de los $300.000, $400.000, con perforaciones, con todo. Imagínense, por ese mismo precio podríamos tener la evaluación de toda la Costa Verde. O sea, la rentabilidad es bastante alta. Pero varía en función, pues, de la obra que se quiere evaluar, ¿no? Bien, una consulta de Gedeón Mesa es las imágenes de radar, ¿de qué misión están proponiendo y de qué banda? Solamente ha indicado eso. Ah, sí. Bueno, como les decía yo, hay diversos satélites, ¿no? Nosotros en Nazca trabajan con satélites europeos, 2 satélites del ER, que son los que trabajan, pero sé que el INGEMED ha trabajado, por ejemplo, porque las imágenes están a disposición, uno las puede adquirir. Yo puedo adquirir, por ejemplo, imágenes del satélite Sentinel, que es de la NASA, ¿no? O también ahora, como esto se trabaja con unos modelos de elevación digital, el satélite que tiene acá la Agencia Espacial Peruana también, ¿no? Podrían servirnos para eso, ¿no? Es cuestión, lo que pasa es que generalmente más trabaja con entidades del Estado, pero para una situación así privada, uno tiene a disposición satélites, como le digo, Japón, Francia, tienen satélites que venden este tipo de imágenes. Bien, ingeniero. Otra consulta, permítame, es si para la toma de datos con esta tecnología se deben instalar o georreferenciar algunos puntos en la zona a evaluar. No, no necesariamente. Se puede, quizás, ¿no? Dependiendo de la zona. Lo que pasa que en el caso de la Costa Verde, ¿no? Tenemos muchos reflectores, tenemos mucha infraestructura ahí, o sea, elementos, edificios, que nos podrían explicar, pero quizás en algunas zonas áridas donde no hay
elementos, digamos, referenciales, podría necesitarse ahí un elemento, un reflector de ayuda, pero no necesariamente, ¿no? Esto, en nuestro caso de la Costa Verde, no es necesario, ¿no? Simplemente es la imagen satélite que se obtiene. Bien, Miguel Durón desde Honduras consulta, bueno, dice, buenas noches, ¿cuánto tiempo se tardaría para su implementación y obtener los resultados esperados? Sí, dependiendo de lo que nosotros queremos monitorear, ¿no? Porque, por decirte, quizás que queremos monitorear movimientos, supongamos después de un terremoto, que se pueden tomar imágenes con 14, 15 días de diferencia y tener las imágenes, hacer el procesamiento y poder obtener el desplazamiento, por ejemplo, tectónico. Pero quizás en algunos casos, en el caso de la Costa Verde, por ejemplo, que necesitamos evaluar los movimientos, puede ser que queremos evaluar los movimientos en 6 meses, en un año, ¿no? O sea, es variable de qué es lo que yo quiero medir mis desplazamientos, ¿no? Si quiero medir desplazamientos rápidos, desplazamientos lentos, desplazamientos muy lentos, y en función de eso es que yo selecciono el tipo de imágenes y cuántas imágenes también voy a adquirir, ¿no? Ya les he dicho que mínimo se necesitan 2, pero bueno, podrían ser más, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Bien, otra consulta de Brian Portocarrero es ¿por qué no usar un radar terrestre? Ya que si es una zona muy crítica, ¿no sería más óptimo tener datos en tiempo real? Bueno, también es adquirir, ¿no? También es adquirir la tecnología. Tengo entendido, por ejemplo, que acá hay una mina que tiene un radar terrestre y ellos necesitan monitorear porque necesitan monitorear, controlar los taludes diariamente, entonces ellos sí necesitan uno permanente, pero esto es más que todo para hacer una evaluación, digamos, de gran magnitud. En este caso estamos hablando de todo una zona de costa de 25, 30 kilómetros, o en una carretera, pues que queremos evaluar 50, 100, 200 kilómetros, ¿no? Pero para una cosa más localizada, efectivamente, podría ser un radar terrestre, como es el caso, por ejemplo, de un open peak en una mina, ¿no? Entonces ahí sí, pues, y además tienes un control permanente de eso, ¿no? Así que sí, no es, digamos, es posible, dependiendo, por eso, mucho depende del tipo de trabajo que va a hacer uno, ¿no? Y ahí selecciona en qué momento es costo-beneficio, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser más rentable el uso de radar terrestre, en algunos casos. Bien, gracias. Una consulta vía Facebook de Víctor Ormeño, ingeniero Víctor Ormeño, es ¿cuánto es el ancho máximo de la franja en la toma de imágenes para poder determinar su uso en plantear alternativas de ruta en estudios de carretera? Sí, uno puede determinar franjas de 100, 200, 300, hasta de un kilómetro y hasta más, ¿no? Porque puede ser un cuadriculado de 1 kilómetro por 1 kilómetro. O sea, que no hay limitación, digamos, para hacer el uso de esta tecnología para tomar estas imágenes a través de una franja, ¿no? No hay ningún problema en utilizar y evaluar, por decir, una carretera normalmente se estudia, dicen en los estudios geológicos, 50 metros a cada lado del eje. Yo creo que si le damos con unos 500 metros a cada eje, vamos a tener pues una evaluación de los movimientos mayores, de gran magnitud, que puedan ocurrir, porque a veces tenemos efectivamente deslizamientos de gran magnitud en determinados tipos de carreteras. Así que en función de lo que queremos buscar, determinar y solucionar, podemos plantear nosotros las dimensiones de la
franja que necesitamos, y eso es lo que vamos a pedir y eso es lo que vamos a comprar. Gracias. Una pregunta que en lo particular me parece interesante, de Robert Carrillo vía Zoom, es lo siguiente. Bueno, indica, buenas noches. Usando radares in situ o imágenes de satélites, ¿esta metodología presenta algunas dificultades para identificar la deformación en zonas de vegetación, neblina o algunos problemas de visibilidad? Ah, por supuesto, por supuesto. Estas, digamos, hay algunas tecnologías, por ejemplo, lo que he mostrado, más me he referido a la tecnología, al DINSAR, que es la interferometría clásica. Esta, por ejemplo, de preferencia es para zonas semiáridas, para zonas rurales con poca vegetación, ¿no? Pero eso sí, si por ahí tiene problemas que en las imágenes, en los interferogramas que les mostré, puede haber problemas de algunas franjas atmosféricas, ¿no? Pero ahora hay la tecnología, hay ADINSA, que es una interferometría avanzada, que te limpia eso, ¿no? Entonces, los algoritmos también que están usando permiten hacer limpieza de esto, pero por decirte, también incluso hay errores topográficos, que es posible con un buen modelo de elevación digital y con otras tecnologías como el PS, INSAR, como son el SBAS, ¿no? También, que provee un cartografiado amplio del área de formación, pero en una zona urbana, zonas boscosas, ya incluso hay esa tecnología le llaman de reflectores permanentes, ¿no? Eso nos ayuda, ya necesitamos ser un poco más finos, y nos ayuda a limpiar nuestra imagen de estos problemas, tanto atmosféricos como algunas posibles deformaciones topográficas. O sea que, digamos, hoy día lo que les he mostrado es a grandes rasgos, pero bueno, hay un sinnúmero de detalles que tienen que ver, pero que garantizan un trabajo apropiado, ¿no? Pero que hay problemas, los tiene definitivamente, como toda tecnología, o sea, no es que no lo tenga, lo importante es de que hay las herramientas también para corregir estos problemas, ¿no? Bien, ingeniero. Yo creo que unas 2 o 3 consultas más para ir cerrando. Sí, sí. Me parecen muy interesantes las consultas que están planteando los participantes. Vía Facebook, Fausto Chirinos indica, buenas noches, pero el monitoreo con piezómetros e inclinómetros son complementarios. La tecnología INSAR es para movimientos lentos y de pocos milímetros a la vez. ¿Deberían trabajar a la par estos tipos de monitoreo? Yo creo que sí, pero digamos, vamos a poner el caso de la Costa Verde. Si nosotros decidimos poner, por decir, solo perforar, por ejemplo, cada 100 metros y poner solo los inclinómetros, eso es como dar palos de ciego, porque no sabemos exactamente en qué zonas la vamos a poner. Más bien, si mediante la tecnología esta DINSAR satelital, determinamos las zonas que tienen movimientos, digamos, ahí en esas zonas se podría hacer un monitoreo más fino, utilizando, por ejemplo, estos piezómetros, estos inclinómetros, o sea, definitivamente son complementarios, ¿no? Son complementarios. Eso sí, no hay ningún problema. Pero, y en el caso de lo que mencioné del Arco Mar, porque esa es una zona específica que quieren ellos determinar, entonces ahí sí se justifica que vayan de frente al tema de los inclinómetros, extensómetros y todo el monitoreo in situ, porque ahí le interesa ver el talud específico, porque se va
ahí se va, no solamente se ha construido un centro comercial, sino hay un proyecto de construcción de un hotel, o sea, se necesita conocer la geodinámica y la geotecnia del lugar, pero al detalle. Entonces ahí sí no tendría sentido hacer una evaluación satelital de frente, voy al monitoreo in situ, ¿no? Pero en una cosa, en una franja amplia, igualmente en una carretera, ¿no? Yo determino totalmente en 200 kilómetros, y me dice, ¿dónde coloco yo los inclinómetros? Solamente en lo que pueda ver, pero más bien con esto voy a determinar exactamente 10, 20 puntos críticos, y ahí podría yo determinar un monitoreo ya específico. Bien, justo la siguiente pregunta iba casi, bueno, le agradecería de repente que nos recalque, porque está relacionado a lo último que usted mencionó. La pregunta es si esta tecnología tiene algunas limitaciones de aplicación en algunas zonas en específico, por ejemplo, en zonas muy alejadas o algo por el estilo. Claro, tiene limitaciones dependiendo del tipo, ¿no? Si yo voy a usar la interferometría clásica, digamos, el DINSAR, donde se requieren pocas imágenes, generalmente eso me limita a utilizarlo solamente en zonas semiáridas y en zonas rurales con poca vegetación. Pero, por ejemplo, va a ser difícil utilizarlas en zonas boscosas, ¿no? Por ejemplo, una zona boscosa, ¿no? O hay otras zonas, por ejemplo, con problemas atmosféricos graves, ¿no? Como por ejemplo, hay el caso bien conocido de Islandia, ¿no? En Islandia, por el tema de los volcanes permanentes, de que está en una zona muy al norte. En Islandia generalmente esta tecnología la usan generalmente de 3, 4 meses al año, ¿no? Pero en función, primero yo tengo que determinar mis características climatológicas de la zona, mis características del terreno, si es zona área, si es zona boscosa, si es zona urbana, y en función de eso yo selecciono cuál dentro de la misma tecnología INSAR, no solamente selecciono el tipo de imágenes, sino también por decirte si voy a usar reflectores permanentes, si voy a usar reflectores temporales y otros aditamentos que complementarios que me permiten utilizar esto. Pero lo bueno pues de que el radar, el satélite está girando alrededor de la Tierra y esto toma imágenes, como las imágenes son monocromáticas, atraviesa pues las nubes y todo, día y noche, ¿no? No hay ningún problema, sea día y noche. Y de que tiene limitaciones, por supuesto que las hay específicas, pero también hay cómo trabajar y superar esas limitaciones. Ya le decía que hay un sistema avanzado que te permite, por ejemplo, eliminar las franjas atmosféricas, que son las que generan generalmente el mayor ruido, ¿no? de interferencia a esta tecnología. Bien, ingeniero. Y por último, la última pregunta, ya para cerrar, de Alcides Córdoba, vía Zoom, indica, los desplazamientos obtenidos, ¿cómo serán comprobados? ¿Existe instrumentación en toda la Costa Verde? ¿Se está considerando la sismicidad del sitio? No, este es un planteamiento y por supuesto que esos desplazamientos los puedes corroborar con GPS también, ¿no? Pero lo que pasa es de que con monitoreo GPS, hasta con monitoreo topográfico, ¿no? Pero lo que pasa es de que en estos momentos, si uno quiere hacer un monitoreo, tendría que hacer toda la Costa Verde y no sabría dónde ponerlo, o tendría que poner una red muy densa, lo cual sería carísimo, para monitorear pues toda la Costa Verde, por decir, cada 100 metros, ¿no? Pero en este caso no, yo monitorearía solamente aquellos lugares donde la interferometría me dice de que hay desplazamiento. Y a partir de ahí recién puedo ir complementariamente, si quiero corroborar, por decir, si me está ocurriendo un desplazamiento
en un edificio de esos que están, esos edificios barranquinos que están a la orilla. Entonces, imagínense, nosotros le decimos al dueño, oye, eso está moviendo, y va a decir, no, yo lo quiero comprobar. Entonces él va a colocar un GPS o un monitoreo topográfico, cualquier cosa permanente para que recién le pueda decir, porque yo de repente le he dicho, oye, mira, se está moviendo unos 5 milímetros al año. Entonces él va a tener que monitorear un año, ¿no? Para ver si efectivamente si es eso. Pero para que le dé un indicio, ¿no? de que se está moviendo, o se está moviendo 10 centímetros al año, o 20 centímetros. Entonces, necesita corroborarlo, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? Definitivamente, hay que corroborar esos movimientos. Pero lo importante es de que se pueden detectar, ¿no? Se pueden detectar previamente, sin, ahora si alguien... Por digo, cuando es una obra específica, es conveniente que hagas un monitoreo directo, pues, ¿no? Tiene que gastar. Y el caso de esas edificaciones que hay en San Miguel, Magdalena y Barranco principalmente, deberían tener un monitoreo permanente, ¿no? Porque están poniendo en riesgo ahí a toda la gente que vive en esas edificaciones. Bien, ingeniero. Por nuestra parte, le cedemos la palabra para sus palabras finales. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta interesante ponencia. A nombre de ASI Perú le reiteramos las gracias por haber compartido sus conocimientos y experiencia con toda la audiencia de ASI Perú. Le cedo la palabra. Ok, muchas gracias a ASI Perú. Y para mí ha sido un gusto compartir esto. Ojalá que lleguemos a desarrollar ese trabajo y presentarlo nuevamente acá ya los resultados, porque de verdad es una tecnología bastante interesante que se usa permanentemente, ¿no? en otros países. Además, ya gran cantidad de países, sobre todo los servicios geológicos, los están utilizando mucho, como le digo, aquí en el propio país, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú está utilizando, tiene algunos especialistas que lo están utilizando especialmente en vulcanología, pero también están viendo algunos procesos de movimientos de masas en nuestra cordillera, y yo creo que sería interesante, es más, vamos a coordinar con la gente de Miquemé para que en los congresos puedan presentar ya los resultados, porque son estudios ellos sí que hacen de mucho tiempo, de 6, 7, 8 meses, entonces sería muy interesante tener todos esos resultados para darlos a conocer y sobre todo que nos permita enfrentar esta problemática de los peligros geológicos, ¿no? Que los tenemos pues en todo el mundo y en nuestra América en especial. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que han tenido la deferencia de escucharnos y espero volver a interactuar con ustedes muy pronto. Gracias. Para culminar, gracias ingeniero. Para culminar, agradecer a todos los que han participado y se han dado el tiempo y oportunidad para asistir a esta conferencia técnica. Les recordamos seguirnos en nuestros canales para no perderse de los enlaces a las nuevas invitaciones a nuestras próximas conferencias y cursos que se vienen para el mes de agosto y septiembre. Y un saludo especial incluso para todos los profesionales que nos siguen de otros países, de toda Latinoamérica. Se les agradece, le transmitimos, ingeniero Pedro, también las felicitaciones del caso que están haciéndole hacer su persona por la interesante ponencia. Gracias. Y nos vemos en nuestro próximo evento. Gracias con todo. Buenas noches.